Pues no éramos subversivos, éramos gente con vocación, con ganas, con amor al hospital. Ella toma la decisión de quedarse en Argentina, no abandonar a los presos políticos. Y mi hermana le dice, sí, dice, la nena estaba anotada acá en los libros. Que viajara, que tenía algo que decirme, y sería que me iba a decir que estaba embarazada. Bueno, nosotros éramos de Mechongué, no éramos marplatenses, pero vinimos cuando ella justo terminaba el 6º grado. Nos vinimos para que los chicos tuvieran un mejor para estudiar, y porque allá en Mechongué no hay nada. Era un pueblito de chacareros. Primero, mi papá quería que fuera pianista. La mandaba a tocar el piano en Bernal. Y ella no quería, no le gustaba eso. Después empezó a estudiar enfermería. Entonces se vino al hospital de Quilmes, donde a ella la conocía, a trabajar ahí. En maternidad estaba. En maternidad estaba. Irma, mi madre, enfermera, docente, militante, empezó desde muy joven. Ella se recibe en el año 1947 en la escuela Cecilia Grierson. Primero fue jefa de enfermería en el Hospital Rivadavia. Sí, a los 15 años dejó el secundario y empezó con enfermería. No sé si sería porque a mí me gustaba ser enfermera, pero siempre viví en el campo, así que mi padre no me dejó venir a estudiar. Yo me enamoré de la enfermería. Me enamoré, porque es una profesión que no la podés ejercer si no es realmente con pasión, con amor. El gobierno del tío fue maravilloso, fue maravilloso. Era la primavera camporista. La gente del hospital en su momento había tomado el hospital. Tomaron el hospital, cambiaron el director que había y se eligió un director por asamblea. Yo me integré al gremio de ATE. Teníamos una máquina de tejer, le tejía pullover a unos chicos, hacía cosas de ayudarlo a los chicos, a la gente. Iba a los barrios, por ahí se ponía a hacer una vereda. Vio cosas que hacían los chicos que militaban. A Irma la llamaban la enfermera de los pobres. Porque ella, en todo lo que fue la docencia, a donde iba con su escuela, a asistir a las villas de emergencia, a los lugares más castigados, ¿no? Tocaba ir a las 6 de la mañana a la clínica, a las 2:30 estaba acá. Y si le tocaba a la noche, yo la esperaba a las 10 y pico, 11 menos 20, ya estaba acá, así que no era tanto lo que ella militaba. Lo único que ella dijo, que ellas habían presentado con una lista, la azul y la blanca, qué sé yo, ahí en el hospital, pero la de ella perdió. Atendían en las villas de emergencia y organizaban a los vecinos para la construcción de los centros comunitarios, que vendrían a ser los centros de salud, los centros de educación, de cómo se tenía que organizar para conseguir el agua, para tener la higiene que evita las enfermedades, qué hacer, cómo organizar el barrio para tener acceso a la salud. Y cuando hacíamos asambleas, venía gente del barrio. Participaban si había que tomar decisiones para el funcionamiento del hospital, ellos tenían que participar de eso. Ella, en la época de las 3A, era docente de la cátedra de enfermería médica de la universidad y docente de la Escuela Universitaria de Enfermería. Con esa concepción que te digo, de sacar a los futuros médicos, bueno, al barro.
Al poco tiempo, el señor López Rega envió a un médico que vino con una patota armada a hacerse cargo del hospital. Ella fue una de las primeras despedidas por Ivanišević cuando la derecha, en épocas de Isabel, va tomando el poder y va desplazando de las universidades a el enemigo rojo, marxista, esa concepción muy fascista que había en esa época de estos sectores, muy violenta. Pero todas esas cosas fueron creando la simiente de la idea alocada, fantasiosa, de que era un centro de subversivos. No éramos subversivos, éramos gente con vocación, con ganas, con amor al hospital. Para nosotros, para mí en lo particular, y creo para todos mis compañeros míos, el hospital era como nuestro hijo. Era un sueño que ya lo teníamos entre las manos hasta que el 28 de marzo del 76 tomaron el hospital como si fuese una ciudad enemiga. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. A partir de ese 24 de marzo de 1976, no solamente todo el territorio nacional queda bajo un orden que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, el estado de sitio, la supresión de todos los derechos civiles y políticos, la supresión de todos los derechos laborales, en fin, justamente una dictadura que se instala quebrando el orden democrático y todos los derechos que conlleva el orden democrático y el Estado velando por esos derechos, y el espacio de la salud, de la atención y de la educación en general y de la educación de los profesionales de la salud y los enfermeros en particular, ya que es el caso que estamos hablando, no escapa a las mismas lógicas que tiene la dictadura para el resto del orden, que por las armas, por la muerte, por la sangre, por la desaparición, por los secuestros y por todo el horror que conllevó la última dictadura militar, sufren los habitantes de la República Argentina y entre ellos estudiantes de enfermería y enfermeros. Hay helicópteros rodeando, sobrevolando todo el hospital. Hay gente armada por todos lados. Entró medio ejército al hospital. No vayas. Pero los otros compañeros habían salido del país, los habían sacado. Ella toma la decisión de quedarse en Argentina, no abandonar a los presos políticos, seguir buscando a los familiares de los desaparecidos. Digo, mira, si vos pensás, y yo también pienso, porque estaba en el gremio, que puedo ser una de las señaladas, yo tengo que ir y que me detengan ahí, no en mi casa, que de repente pueden venir en un momento a mi casa y estén mis hijos. Que no me detengan delante de mis hijos, no me gustaría que me saquen así. Todos los equipos interdisciplinarios, entre ellos donde estaba la enfermería, en la atención comunitaria, fuera de altísimo riesgo para los militares que miraban a estos grupos como potenciales células que podían llegar a organizar a la comunidad en contra de estas normas establecidas a través de decretos que se sellaban con sangre y fuego. Olga se casó muy joven, se casó a los 18 años. Sí, 18 años tenía cuando se casó con Jorge López Uribe. Ellos estaban en Montoneros, eran militantes montoneros. Y ella se casa en el 15 de julio y el 26 de agosto lo llevan a él. Y nunca supimos más nada de él. Se fue a La Plata, porque acá la vinieron a buscar. Vinieron a las 5 de la mañana la primera vez y fue bastante feo, con armas, rodearon la manzana. Y a mí me preguntaban, ¿dónde está? No sé, se fue, no sé dónde está. Entonces un oficial, no sé qué sería, le dice, bueno, la madre nunca va a decir dónde está el hijo, así que no le sigan preguntando. Pero nosotros nos quedamos porque ¿qué íbamos a hacer? ¿Dónde íbamos a ir? Entonces la conversación era tratar de convencerla que saliera de Buenos Aires y sacarla, ponerla a salvo. Cuando yo le digo eso, la vieja me mira con esa sonrisa increíble y me dice, y bueno, como dijo Eva Perón, el que no da todo, no da nada. Y fue la última charla. Como verán, tengo 67 pirulos.
he defendido todas las causas habidas y por haber en lo que es la defensa de los derechos humanos, pero sigo emocionándome. Acá es imposible ser indiferente o mantenerse ante esa gente tan hermosa endurecido. En el caso Valenci, que tuvo la nena ahí en el hospital, entonces fue la abuela que vivía en La Plata en ese tiempo, la abuela de la nena, porque la nena quedó en el hospital. Y fue a reclamar a la nena, porque la partera le había escrito que dónde estaba la nena, cuánto había pesado, cómo se llamaba, todos los detalles. Bueno, fue esta señora y claro, fue a maternidad. Y ya la partera se la habían llevado de la casa. Y habló con mi hermana. Y mi hermana le dice, sí, dice, la nena estaba anotada acá en los libros. Dice, pero venga que yo lo acompaño, dice, a hablar con el director. Dice, porque acá está anotada en los libros. Dice, pero la nena no está. Y mi hermana lo llevó a hablar con Iriarte, que en paz descanse si puede, Torrante, el director del hospital. Y bueno, y mi hermana le dice, no, ¿cómo va a decir eso si está anotada en los libros que no soy la nena? Dice, no, vos volvete a tu trabajo. Acá no tenéis nada que hacer. Estaba sola Irma, le pide a su hermano que se quede con ella ese fin de semana. Y a eso de las 3 de la mañana, por el portero eléctrico, le dicen, bajen con las manos en alto, este es un operativo de la Fuerza de Seguridad, y ahí nomás les ponen una capucha, le ponen algo en las piernas, se ve que le ponen como una cosa con cadena que podían caminar, y los esposan y los suben a un camión. Y la llamaron. Dice, bajá, dice, porque te busca un hombre. Y ella bajó. Y ahí nadie se dio cuenta, dice, la pusieron así y se la llevaron en una camioneta, sin patente, sin nada, pero en un segundo. Él está con Irma durante una semana, más o menos. En un lugar que él se levanta la capucha, la venda que tenía tapado los ojos y ve que eran tabiques de madera y se sentía que era un lugar grande, que iban trayendo detenidos, y al lado de esos tabiques de madera, ese lugar, estaba Irma. El lugar donde los deben haber llevado es el primer cuerpo de ejército. Así que fue el director. Porque claro, le descubrió lo que habían hecho. Por eso se la llevaron a ella. Después fue al hospital a hablar con el director, mi marido y una hermana mía. El director le dice, ay, quédense tranquilos porque nosotros ya hicimos la denuncia, está todo bien. Ay, Generosa era tan buena enfermera. Pero la mandó a morir. Y Irma toda la semana tranquilizando a su hermano. Quédate tranquilo, a vos no te va a pasar nada. No lo tocaron. Le hicieron un interrogatorio, pero no lo tocaron. A él no le pegaron. En ese momento no sintió que le pegaran a ella tampoco durante esa semana. Vienen unas parejas de Rawson y se juntan con ella. Un matrimonio con 2 chicos, la señora embarazada y un hermano del muchacho que ven, del esposo de la señora. Bueno, y mi hija se pareja con este chico. Digo, no va a venir usted acá a imponerme nada. ¿Y quién es usted? Me dice, yo soy el supervisor de la Guardia de Seguridad Interna. Le dije, usted para mí es un matón a sueldo. Y a los 3 días me secuestraron. Se llevan al hermano y él sale a buscar al hermano y no apareció más él tampoco. Y después se la llevaron a ella. Las puertas de entrada de dirección estaba un portero que yo no sabía que colaboraba con estos tipos para nada. Y me dice,
sí, vos podés entrar. Cuando entro y golpeo la puerta de dirección, vienen de atrás, me tapan la boca, me ponen una pistola en la cabeza y me arrastran. Pero yo no sabía nada, ni que estaba embarazada ni nada, porque ella me llamó a mí antes del Día de la Madre del 77. Le habló a la cuñada, porque ellas 2 por 3 se hablaban, y diciéndole que viajara, que tenía algo que decirme, y sería que me iba a decir que estaba embarazada. Y nosotros fuimos con mi hijo más chico, viajamos en tren y ya no la encontramos. Y no la encontramos más. Me sacan de ahí, me tiran en el fondo de una camioneta y después de un viaje que fue alrededor del hospital, evidentemente, varias vueltas, me suben por una escalera de madera, pues la voy a chirriar, y me tiran en un piso de madera también, y me dicen, estás en Campo de Mayo. Bueno, ahí me empezaron a torturar de la manera más violenta. Todo lo que te puede ocurrir me hicieron. Y aparece una mujer que había estado secuestrada en el Vesubio, la nombró a ella, estaba al lado de la celda donde estaba mi hermana, y le daban la comida, que la ración de comida que le daba era una banana y un pedazo de pan a los presos, a los que tenían ahí. Y estaba embarazada esta chica. Entonces mi hermana le daba la porción de ella, se la daba a la otra. Me dice, quédate tranquila, le decía a la embarazada. Dice que cuando vos tengas tu hijo yo te voy a atender. Así que hasta en el último momento hizo cosa buena. Picana, me rompieron el esternón a trompadas, las costillas, me quemaron, el cuello, tengo 2 operaciones estéticas. Uno de los ejemplos que podríamos tomar como emblemáticos es lo que sucedió en el Hospital Posadas de Aedo. En el Hospital Posadas convivió un centro clandestino de detención dentro del propio hospital. Lo que se conoce como centro clandestino de detención, el chalet, ahí fueron, como se llama, bueno, en la jerga, chupados o secuestrados muchísimos trabajadores de la salud. Que si yo decía la mínima cosa para que me dejaran de pegar en algún momento, daba el mínimo dato de algo que pudiera saber, me iban a pegar más porque iban a querer saber más datos, iban a pensar que sabía mucho más. Entonces, jamás dije nada de nada, ni de lo que sabía ni de lo que no sabía. Y el chalet fue un lugar de secuestro, de desaparición, de tortura, de violaciones y de fusilamientos, que increíblemente luego pasa a ser una sede de la UBA, y es la unidad académica donde se instala la carrera de enfermería posteriormente. Un día levanta la venda, se despierta, la golpea y no le contesta a nadie. Entonces empieza a llamar a la guardia, al tipo que estaba del otro lado, ¿no? Y le dice, quédese tranquilo, su hermana fue trasladada a la enfermería, y está bien, no se preocupe, la llevaron trasladada a la enfermería. Ese día dice él que sintió un ruido que yo no creo que ahí en el regimiento la hayan fusilado, no la vio nunca más. Después dice que la sacaron de ahí y la pasaron a Banfield. Ahí la mataron. 7 tiros tiene mi hermana. 7 tiros. Y estaban en el cementerio de Lomas, sus restos. Todo se había pirado. La partera, otra doctora, que no sé de dónde era. Eran 5 en una fosa. Borceguíes y ropa de fajina. Entonces me di cuenta que eran militares. Y me dijo, flaca, te íbamos a sacar hoy, pero no te podemos sacar. Dice, porque no quieren que te saquemos porque vos los conocés. Sí, le digo, los conozco. Y dice, bueno, no nos dejan que te llevemos. Le digo, pegame un tiro. ¿Qué? Le digo, pegame un tiro. No, ¿cómo te voy a pegar un tiro? Le digo, si vos no me matás, le digo, me van a matar estos. No llego hasta el lunes.
tenemos que llevarla. ¿Cómo tenemos? Sí, tenemos que llevarla, dice, porque dice que la van a matar y yo creo que es cierto. Mi mamá iba a la ronda después, cuando se enteró, empezó a ir a la ronda en Plaza Mayo. Y después iba los viernes, que inauguraron ella, mi mamá, con las que estaban ahí de Quilmes, a hacer la ronda en Quilmes. Viajamos y me dejaron me metieron en una cama, me tiraron en una cama, en un lugar, una camita, me ataron las manos y las piernas. Se fueron y no volvieron. Paré en una silla y miraba por la ranurita que había sobre la puerta y bajaban aviones. Entonces me di cuenta que estaba en una base aérea. Palomar era. El 1 de marzo la mataron y el 1 de abril hubiera cumplido 20 años. Sí, muy joven. Vos sabés que es una cosa, porque ella venía de trabajar, cuando trabajaba de tarde, es una cosa que llegaba a las 11 de la noche, acá. Y yo a las 11 de la noche salía afuera a esperarla, en la vereda. A esperarla, pero vos sabés, por año, salía afuera y por ahí volvía y eran las 11 de la noche. Pero mirá lo que es la mente, ¿no?, de uno. Así que la seguía esperando. Sí, la extraño un montón. Y me llevaron, se quedaron en el coche varios, a mí me habían llevado en el piso, ¿no? Y uno me sacó y me llevó hasta adentro de la casa de mi tía. Yo no sabía que ella estaba embarazada. Y mis nietas, tengo una nieta de 28 años, otra de 27, empezaron a militar en abuela, empezaron a ir a abuela, pero para irme. Porque y me dice, abuela, la tía no estaría embarazada, ¿por qué no se hacen el test de ADN? Y bueno, nos hicimos el ADN, todo el grupo, y enseguida. Cuando fui a buscar los restos de mi hermana, a antropología, que yo tuve que ir a filmar para que me entregaran los restos, todo eso lo hice todo yo, los trámites. Yo encontré los restos de mi hija. Estaba en el cementerio municipal de La Plata. Y los de Juan también. Así que yo me traje a mi hermana acá y la tuve una noche. Le digo, bueno, Gene, vos le viste a casa, porque le decíamos Gene nosotros. Con el cajón así abrazado y no me lo sacaba nadie. Sí, por lo menos le llevo una flor. En el 2013 me parece que la trajeron los restos. No hay día que yo no me levante y me acuerde de ella. Las cosas que habrá pasado para tener su bebé, sus cosas, ¿no? Muy triste. Taller comunitario de la Municipalidad de Quilmes, le pusieron el nombre de ella. Entonces fuimos, ahí me llamaron y fuimos así en la entrada, está la placa de ella, que la enfermera Generosa Fratasi, se llama así, un predio enorme, más de una manzana, precioso, está con el nombre de ella. Yo compraba humor todas las semanas. Y una semana compré humor, me la alcanza el portero de la fábrica y veo dedicada a todas las enfermedades, especial a Gladys Cuervo. Y le han puesto el nombre de Irma a lo que es la nueva Escuela de Enfermería Universitaria de Lanús. Y yo veía unas remeras blancas, como 60, 70 remeras blancas. Y de repente me fijo y decía Agrupación de Estudiantes de Enfermería y el nombre de la vieja. Y eso, los pibes están haciendo atención primaria, van a los barrios, ¿viste? Entonces uno siente eso que yo decía antes. Yo siento que Irma, con esa sonrisa, está por todos esos lugares, ¿no? Nos encontramos en un lugar y yo le digo, ¿y vos
¿por qué no te habrás hecho evangelista en vez de meterte en esto? Y me dice, pero yo algún día voy a estar en la historia, mamá. Yo algún día voy a estar en la historia, me dijo. Absolutamente casual. Fue una vocación que surgió de la necesidad. De una señora que tuvo la nena ahí, y ella se quedó 4 horas después de su horario de trabajo porque la señora estaba mal. ¿Qué enfermera más buena? La única que se queda en el piso, que habla con nosotros, me decía él sin saber que yo era la madre de ella. La posibilidad de trabajar se me dio en el Instituto de Rehabilitación del Lisiado. Yo fui con un camión sanitario del Hospital Rivadavia y ella había organizado el sistema de ambulancia para proteger las columnas. Comían, hacían un asadito y comían, pero a mí no me pareció nunca que fuera una cosa mala, que se juntaran. Le digo, y eso es lo que me da más bronca a mí, porque si por lo menos hubiera reventado alguno, bueno, te lo buscaste. Pero hizo una obra de bien. ¿Cómo entré a la enfermería? Luego me enamoré de la enfermería.